Obligaron a la sirvienta alienígena a dormir a la intemperie. Después, el jardinero humano le construyó un palacio. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un saludo en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos ves. De verdad ayuda mucho al canal. El aire nocturno de Luxoria Prime era gélido, sobre todo a la sombra de las grandes mansiones que dominaban el hemisferio norte de aquel planeta del placer. En uno de estos extensos recintos, una pequeña figura se acurrucaba contra el cobertizo de jardinería, con los antebrazos rodeando con fuerza su cuerpo tembloroso. Nalón pertenecía a la especie Vaspari, una raza conocida en toda la galaxia por su extraordinaria habilidad para cultivar plantas. Con poco más de 1,20 m de altura y una delicada piel color lavanda que parecía brillar a la luz de la luna, poseía 4 brazos delgados que terminaban en manos de 6 dedos capaces de realizar los trabajos más intrincados. Sus grandes ojos almendrados, de un ámbar sólido sin pupilas, estaban cerrados con fuerza para protegerse del frío mientras intentaba encontrar refugio en el duro suelo. La familia Dravik, propietaria de la finca, había adquirido a Nalón hacía 3 años estándar como supuesta especialista en mejora botánica. En realidad, era poco más que una sirvienta por contrato, atrapada en una relación laboral que bien podría haber sido esclavitud. Esa noche, como todas las noches del último mes, tenía prohibido usar las habitaciones de la servidumbre tras dañar accidentalmente una de las preciadas rosas Taran de Lady Dravik. El castigo consistía en dormir al aire libre hasta que la nueva floreciera, probablemente en otros 60 días. Al despuntar el alba, tiñendo el cielo de tonos ámbar y dorados, Nalón despertó de su sueño intranquilo. Le dolían las articulaciones por el frío, pero sabía que debía comenzar su trabajo antes de que la familia despertara. Los jardines de la finca Dravik eran famosos en todo el sector, y su mantenimiento era una tarea interminable. Cuidaba con esmero un lecho de delicadas flores de cristal, plantas que habían evolucionado en su planeta natal, pero que ahora eran símbolos de estatus para los ricos de toda la galaxia. Cuando lo vio por primera vez, trabajaba al otro lado del jardín, cerca del muro de piedra que separaba la propiedad de los Dravok de la finca vecina. Era alto y de hombros anchos, con la piel color tierra fértil y el pelo corto y oscuro salpicado de canas. Sus movimientos eran metódicos y precisos mientras recortaba una hilera de setos dándoles formas geométricas perfectas. Nalón había oído que la familia Veilen, la vecina, había contratado recientemente a un jardinero humano. Los humanos aún eran relativamente raros en este sector, pues solo habían logrado viajar entre las estrellas hacía un siglo, pero se habían ganado rápidamente la reputación de ser adaptables e impredecibles. Este humano parecía completamente concentrado en su trabajo, sin prestar atención a la Vespari que lo observaba desde el otro lado del jardín. A la mañana siguiente, Nalón descubrió un pequeño paquete escondido detrás del cobertizo donde dormía. Dentro había una manta térmica, del tipo que usan los viajeros espaciales en aterrizajes de emergencia. No había ninguna nota, pero al mirar hacia la propiedad vecina, vio al jardinero humano observándola. Él asintió levemente antes de volver a su trabajo. Esa noche, envuelta en la sorprendente calidez de la manta ligera, Nalón durmió mejor que en semanas. Su nombre, supo 3 días después cuando por fin hablaron, era Marcus Cole. La familia Veilen lo había contratado después de que su anterior jardinero, un foriano con 14 tentáculos manipuladores, se jubilara tras 2 siglos de servicio. Los vi obligándote a dormir aquí fuera, dijo Marcus en voz baja mientras hablaban a través de un hueco en el seto. ¿Es legal eso en este sistema? Las 4 manos de Nean se movían nerviosamente. Mi contrato permite ajustes disciplinarios en la vivienda. Recitó la terminología que habían usado contra ella. Dañé un espécimen valioso. Marcus frunció el ceño. ¿Una planta? ¿Te obligan a dormir fuera por una planta? Una rosa marrón, explicó Nolan. De tu mundo, de hecho, muy rara aquí. Una rosa, repitió Marcus, con el rostro ensombrecido. Tengo cientos creciendo en la tierra.
No son nada especial para Lady Dravik. Sí que lo son. Pagó 20.000 créditos por el cultivar. Marcus negó con la cabeza. Eso no lo justifica. Alzó la vista hacia la casa principal. ¿Cuánto tiempo más te harán quedarte aquí hasta que florezca la planta de reemplazo? Quizás 2 meses más. El humano guardó silencio un largo rato. ¿Y si pudiera ayudar? Durante los días siguientes, Marcus lanzaba de vez en cuando pequeños paquetes por encima del muro, barritas energéticas, un purificador de agua, pequeños consuelos que hacían más llevaderas las noches de Nean. Sin embargo, más valiosas que estos objetos eran las conversaciones que compartían en los breves momentos en que su trabajo los acercaba a los límites de la propiedad. Non supo que Marcus había abandonado la tierra tras la muerte de su esposa por una enfermedad. Había aceptado el puesto en Luxoria Prime porque quería estar lo más lejos posible de casa. A su vez, ella le habló de su mundo natal, un lugar de crepúsculo perpetuo, donde las plantas crecían en una profusión espectacular, donde su gente vivía en armonía con la vegetación, cultivándola y guiándola en lugar de conquistarla. No he visto mi hogar en 7 años, admitió una tarde. A mi contrato aún le quedan 3 años, y quizá entonces pueda ahorrar lo suficiente para el viaje. 3 años más con los Draviks. Marcus frunció el ceño. ¿Y te tratan así? Non bajó la mirada a sus manos. No es raro. El Tratado de Cooperación Galáctica no reconoce a los Vaspari como una especie miembro de pleno derecho. Nos clasifican como semisentientes debido a nuestra relación simbiótica con las plantas. Eso es ridículo, dijo Marcus, con la voz tensa por la ira. Eres tan senciente como cualquiera. Ella agradeció su indignación, pero no cambiaba nada. La galaxia era vasta y estaba llena de injusticias. Su situación distaba mucho de ser la peor. Era el comienzo de la 5ª semana de su castigo al aire libre cuando Marcus le dijo que se encontraran en el muro después de que la casa se hubiera ido a dormir. Curiosa y algo aprensiva, Nalón se escabulló por los jardines bajo la luz de 3 lunas. Cuando llegó a su lugar de encuentro habitual, Marcus la esperaba con una mochila grande. He estado trabajando en algo, dijo, en un susurro. Ven conmigo. La condujo a lo largo del muro hasta una sección oculta de ambas casas por la densa vegetación. Allí, casi invisible entre las enredaderas, había una pequeña puerta. Marcus sacó una llave y la abrió. El jardinero anterior me la enseñó, explicó. No se ha usado en décadas. Con cierta vacilación, Nalón lo siguió a través de la puerta y entró en la finca Bailen. Marcus la guió por senderos serpenteantes hasta que llegaron a un claro en un rincón apartado de los vastos jardines. Lo que Nalón vio allí la dejó sin aliento. Enclavada entre los árboles había una estructura como ninguna otra que hubiera visto jamás. Parecía una especie de vivienda, pero no se parecía a la arquitectura rígida que prefieren la mayoría de las especies. En cambio, parecía haber surgido de la propia tierra, una cúpula lisa con paredes que se curvaban orgánicamente, salpicada de ventanas que capturaban la luz de la luna. Rodeando la estructura había docenas de plantas que reconoció de su mundo natal. Sus hojas bioluminiscentes proyectaban un suave resplandor sobre el claro. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz llena de asombro. Yo la llamo casa de la tierra, dijo Marcus, observando su reacción con una leve sonrisa. Llevamos siglos construyéndolas en la tierra. Está parcialmente bajo tierra, lo que ayuda con el aislamiento. Las paredes están hechas de una mezcla de arcilla, arena y fibras vegetales, materiales que pude recolectar o requisar sin levantar sospechas. La condujo al interior y los ojos ámbar de Nean se abrieron de par en par al ver lo que había dentro. Era una habitación circular, pero se sentía espaciosa y cálida. El suelo estaba cubierto de suaves esteras tejidas. Un pequeño calefactor zumbaba suavemente en el centro. Junto a una pared había una cama sencilla. Junto a otra, una pequeña zona para preparar comida. El techo estaba salpicado de pequeñas luces que imitaban las estrellas de su sistema solar. ¿Me construiste esto?, susurró Nalón,
gesticulando con los antebrazos en señal de incredulidad. Marcus asintió. Me costó trabajo. He estado trabajando en ella en mis ratos libres durante las últimas semanas. Los Bailin rara vez vienen a esta parte de su propiedad. Está demasiado lejos de la casa principal y la consideran maleza. He estado cultivando las plantas de Vespari a partir de semillas que encargué a través del intercambio botánico galáctico. Les dije a los proveedores que eran para un proyecto de Cenobotoni. Nalón se movía lentamente por la habitación, rozando las superficies con la punta de los dedos. Me siento como en casa, dijo con la voz quebrada por la emoción. Pero Marcus, si descubren esto, podrías perder tu puesto y yo estaría incumpliendo mi contrato. A mi parecer, tu contrato contempla ajustes disciplinarios en la vivienda. No especifica quién decide en qué consiste esa vivienda. Él sonrió. Además, ¿quién te va a buscar aquí? Mientras estés de vuelta en la propiedad de Dravik para comenzar tus labores al amanecer, nadie tiene por qué saber dónde pasas las noches. Nalón sintió una cálida sensación que se extendía por su pecho. Una sensación desconocida que tardó un momento en identificar como esperanza. ¿Por qué harías esto por mí? Marcus guardó silencio durante un largo rato. En la tierra, era más que un simple jardinero. Era arquitecto especializado en viviendas sostenibles. Después de la muerte de mi esposa, no pude soportar construir más casas. Me recordaba demasiado a la que habíamos compartido. Trabajar con plantas era más sencillo, menos doloroso. Señaló la pequeña vivienda. Esta es la primera estructura que he creado en 5 años. Y la construí porque ningún ser vivo merece dormir en el suelo como un animal, independientemente de lo que diga algún tratado. Esa noche, Nalón durmió en la casa de la tierra. Al despertar, se sintió verdaderamente descansada por primera vez desde su llegada a Luxoria Prime. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas redondas, proyectando patrones moteados sobre el suelo. Por un breve y maravilloso instante, casi pudo imaginar que había regresado a su planeta natal. La realidad volvió a ella mientras se dirigía a la finca Dravik para comenzar sus tareas diarias. Sin embargo, algo había cambiado radicalmente. Donde antes solo había resignación a su destino, ahora ardía una pequeña llama de rebeldía, y lo que era aún más peligroso, un creciente apego al humano que le había mostrado una bondad tan inesperada. Durante las semanas siguientes, la vida de Nean adquirió un nuevo ritmo. Cumplía con sus deberes en la finca Dravik durante el día, y de vez en cuando vislumbraba a Marcus trabajando al otro lado de la propiedad. Por la noche, se escabullía por la puerta oculta hacia el santuario que él había creado para ella. A veces él la esperaba con una comida para compartir o un nuevo ejemplar de planta que creía que podría interesarle. Otras veces encontraba pequeñas mejoras en la casa de la tierra. Muebles adicionales, libros en tabletas de datos, e incluso una vez un rudimentario instrumento musical que él mismo había fabricado. Hablaban durante horas sentados bajo las estrellas, frente a la casa de la tierra. Marcus le contaba sobre la tierra, sobre sus diversos ecosistemas, su compleja historia, sus esfuerzos por encontrar su lugar en la comunidad galáctica. Non habló de su familia en Vespa, del intrincado sistema de escritura vegetal que usaba su pueblo, de la ceremonia de mayoría de edad donde los jóvenes Vespari se vinculaban con una planta compañera de por vida. Mi compañera era una enredadera toliana, le dijo una noche, con la mirada perdida en la nostalgia. Cuando me vi obligada a abandonar Vespa, empezó a marchitarse. Ahora, seguramente habrá muerto. El vínculo no puede sobrevivir a semejante distancia. Lo siento, dijo Marcus simplemente, comprendiendo la profundidad de su pérdida. Es la ley de la vida, respondió Nalón. Pero sus manos temblaron ligeramente. A nosotros, los Vespari, nos enseñan desde pequeños que la separación es inevitable. Nada crece para siempre. Marcus guardó silencio un largo rato. En la tierra, hay un tipo de bosque donde los árboles parecen individuos, pero en realidad están conectados por sus raíces. Algunos científicos creen que se comunican,
comparten recursos e incluso se advierten unos a otros de los peligros. La miró. Quizás la separación no sea tan inevitable como crees. La idea permaneció en su mente. Nylon siguió pensando en ello mucho después de que su conversación terminara. ¿Podrían sobrevivir las conexiones a través del vasto vacío del espacio? ¿Podrían formarse nuevas donde no se esperaban? Con el paso de las semanas, la rosa de reemplazo en el jardín de Lady Dravik comenzó a prosperar bajo el atento cuidado de Nelan. Pronto florecería y su castigo terminaría oficialmente. Se le permitiría regresar a los aposentos de la servidumbre, a la pequeña habitación que compartía con otros 3 trabajadores. El pensamiento ya no le traía alivio. La noche en que la rosa finalmente floreció, una perfecta flor carmesí se desplegó bajo la luz de las lunas de Luxoria Prime. Nylon se dirigió a su hogar en la tierra con sentimientos encontrados. Cuando llegó, encontró a Marcus esperándola, con una extraña expresión en el rostro. «Floreció», le dijo. «Mañana podré volver a entrar». «Lo sé», dijo él. «La vi esta tarde. Es hermosa. No pareces contenta». Marcus suspiró. «Debería alegrarme por ti. Ya no tendrás que dormir al aire libre. Ya no tendrás que andar a escondidas». «Pero me he acostumbrado a nuestras veladas juntos», dijo, dudando. «La verdad es que construí este lugar para ti por la rabia que sentía al ver cómo te trataban. No esperaba encontrar tanto consuelo en tu compañía». Nalón sintió un vuelco en el pecho. «Podría seguir viniendo», sugirió. «Quizás no todas las noches, pero cuando pueda escaparme». «¿Podrías?», convino Marcus. «O tal vez haya otra opción». Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cristal de datos. «Lo recibí hoy de un amigo que trabaja en la oficina del Registro Galáctico. Es información sobre una laguna en el Tratado de Cooperación respecto a los contratos Vespari». Nalón tomó el cristal, con los ojos ámbar muy abiertos por la sorpresa. ¿Una laguna? ¿De qué tipo? Parece que, si bien el tratado no reconoce a los Vespari como seres plenamente conscientes por derecho propio, existe una disposición para lo que llaman bonos de protección cultural. Básicamente, si un miembro de una especie plenamente reconocida alega un interés cultural en el bienestar de un Vespari, puede solicitar su tutela. «Tutela», repitió Nalón, insegura. «No es eso. Ideal», admitió Marcus. «La terminología es condescendiente, en el mejor de los casos, pero me permitiría rescindir legalmente tu contrato con los Draviks. Serías liberado de su servicio de inmediato». La esperanza y la sospecha luchaban en su interior. ¿Por qué el Registro Galáctico permitiría algo así? La cláusula se incluyó originalmente para proteger prácticas y conocimientos culturales excepcionales. Algunos Vespari son los últimos guardianes de ciertas técnicas de cultivo de plantas consideradas patrimonio galáctico. Sonrió levemente. «Mi amigo me ayudó a presentar la documentación que alega que tu conocimiento del cultivo de la rosa Taran es esencial para la preservación de la cultura humana. Rosas Taran, pero son de tu mundo. Seguro que hay muchos humanos que saben cultivarlas. Sí, pero ninguno que entienda cómo adaptarlas a las condiciones específicas de Luxoria Prime. Has dedicado 3 años a desarrollar técnicas que podrían ser valiosas para los intereses botánicos humanos en todo el sector». Su sonrisa se ensanchó. «Al menos eso es lo que dice la petición». Las 4 manos de Nean se retorcían ansiosamente. «Incluso si esto funciona. ¿Y luego qué? ¿A dónde iría? No tengo recursos, no tengo forma de regresar a Vespa». Marcus respiró hondo. «Me han ofrecido un puesto en una estación de investigación en el sistema Calderón. Están creando nuevos jardines botánicos para intentar generar ecosistemas sostenibles en lunas antes áridas. Buscan específicamente expertos en cultivo adaptativo». Hizo una pausa. «Les dije que conozco a alguien con las habilidades exactas que necesitan». «¿Yo?». La voz de Nean era apenas audible. «El puesto incluye alojamiento,
una remuneración justa y el estatus de investigador asociado, en lugar de trabajador por contrato. Y lo más importante, la estación está financiada por el Consorcio de Ciencias de la Tierra, que reconoce a todas las especies sensibles independientemente de las clasificaciones del Tratado de Cooperación Galáctica. La miró fijamente. Significaría dejar Luxoria Prime. Pero serías libre, Nalón. Verdaderamente libre. La posibilidad era tan inesperada, tan abrumadora, que Nalón se quedó sin palabras. La libertad le había parecido un sueño imposible, algo que anhelar en un futuro lejano, pero que nunca esperar de verdad. Y, sin embargo, ahí estaba, ofrecida por este humano que ya le había brindado más bondad de la que había experimentado en años. ¿Por qué harías esto? Finalmente, ella preguntó. Ya has hecho tanto. Marcus guardó silencio un largo rato. Cuando mi esposa murió, perdí mi propósito. Vine a Luxoria Prime para escapar de mi dolor, pero solo encontré vacío. Construir este lugar para ti, verte encontrar consuelo en él, me recordó por qué me hice arquitecto. Para crear espacios donde la gente pueda prosperar, no solo sobrevivir. Sonrió levemente. Me has devuelto algo que creía perdido para siempre. Esta es mi forma de agradecértelo. Esa noche, se sentaron fuera de la casa de la tierra hasta que las lunas cruzaron el cielo, hablando de posibilidades que nunca antes habían parecido a su alcance. Al amanecer, Nalón tomó su decisión. Aceptaría la oferta de tutela de Marcus, a pesar de las incómodas implicaciones del término, como un camino hacia la libertad. Juntos, partirían hacia el sistema Calderón y lo que les deparara allí. El proceso resultó más complicado de lo que ninguno de los dos había previsto. Cuando se presentó formalmente la solicitud de tutela, la familia Dravik respondió con furiosa oposición. Alegaron que el contrato de Nelan era vinculante según las leyes locales, sin importar nada de las disposiciones del Tratado Galáctico. Amenazaron con emprender acciones legales contra Nalón y Marcus. Lo que los Draviks no habían previsto era la atención mediática que atrajo su oposición. Que un humano reclamara la tutela de un Vespari era lo suficientemente inusual como para despertar el interés de los medios de comunicación de todo el sector. Cuando los periodistas comenzaron a investigar las condiciones del servicio de Nean, en particular el reciente castigo de dormir al aire libre, la opinión pública se volvió rápidamente en contra de la adinerada familia. El caso llegó al Consejo de Arbitraje del sector, donde Marcus testificó haber encontrado a Nylon acurrucado contra el cobertizo del jardín a temperaturas bajo cero. Presentó pruebas de un trato similar a otros sirvientes no humanos en la casa Dravik. El testimonio más convincente fue el del anterior jardinero de la familia Beilen, el foriano de 14 tentáculos, que se había jubilado tras 2 siglos de servicio. Habló de haber presenciado décadas de abusos contra los trabajadores Vespari en la finca vecina. 3 semanas después de que se presentara la petición, el Consejo falló a favor de Marcus. El contrato de Nean fue declarado nulo en virtud de las disposiciones de protección cultural del Tratado de Cooperación. Además, el Consejo inició una investigación sobre el trato que Dravik daba a todos sus trabajadores no humanos. La decisión causó revuelo en la sociedad luxoriana, donde acuerdos similares eran comunes entre la élite adinerada. En su última noche en Luxoria Prime, Marcus y Nalón regresaron a su hogar en la tierra. La estructura permanecería oculta entre los árboles de la finca Beilen, tal vez para ser descubierta años después, tal vez para reintegrarse lentamente a la tierra de la que se había formado. Casi no puedo creer que nos vayamos mañana, dijo Nalón, con sus ojos ámbar reflejando la luz de las estrellas. Parece un sueño. Un buen sueño, espero, respondió Marcus. El mejor. Ella vaciló, sus 4 manos moviéndose en los intrincados patrones que expresaban las complejas emociones de la cultura Vespari. Hay algo que deseo hacer antes de irnos. Una tradición de mi pueblo, si estás de acuerdo, por supuesto. De una pequeña bolsa en su cintura, Nalón sacó una semilla, de color púrpura oscuro y ligeramente luminiscente.
Este es un retoño de la vid toliana, similar a mi antiguo compañero. Entre mi gente, cuando se forma un vínculo de confianza, este puede fortalecerse mediante cultivo compartido. Ella lo miró. ¿Me ayudas a plantarla? Juntos, cavaron un pequeño hoyo en el suelo de la casa de tierra. Nalón colocó la semilla con cuidado en la tierra y la cubrieron. Luego, guió las manos de Marcus para que descansaran junto a las suyas sobre la semilla plantada. Comenzó a tararear una melodía suave que parecía resonar entre las paredes de la estructura. Según la tradición de mi pueblo, esta enredadera conectará nuestras energías vitales, explicó al terminar la canción. Crecerá a medida que crezcamos, se fortalecerá a medida que nuestro vínculo se fortalezca. Cuando finalmente trascendamos este reino, llevará nuestros recuerdos compartidos a su próximo ciclo de vida. Es hermosa, dijo Marcus en voz baja. Me siento honrado. La enredadera no sobrevivirá a nuestra partida, dijo Nalón con un dejo de tristeza. Pero lo que importa es el ritual en sí. Es una promesa entre nosotros de cuidar lo que hemos construido juntos, sea cual sea la forma que tome. Al amanecer sobre Luxoria Prime, se dirigieron al espaciopuerto donde una nave de transporte los esperaba para llevarlos al sistema Cederon. Detrás de ellos, en la casa abandonada de la Tierra, un pequeño conducto púrpura ya había atravesado la Tierra, buscando la luz. El puesto de investigación Calderón superó todas las expectativas de Nelan. Ubicado en una luna terraformada que orbitaba un gigante gaseoso, el centro se dedicaba al desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles para entornos hostiles. El personal, una mezcla diversa de especies de toda la galaxia, recibió a Nalón y a Marcus con genuino interés en su experiencia. Lo que más sorprendió a Nalón fue el estatus que se le otorgó. En lugar de ser tratada como una sirvienta o incluso una asistente, fue reconocida como una especialista por derecho propio. Su conocimiento sobre la adaptación de las plantas era valorado. Sus ideas eran solicitadas. Por primera vez desde que dejó Vespa, se la valoraba por sus habilidades en lugar de por su clasificación bajo el Tratado de Cooperación Galáctica. Marcus también encontró un renovado sentido de propósito. Sus habilidades arquitectónicas se pusieron en práctica diseñando hábitats que incorporaban plantas vivas como elementos estructurales y ambientales. El trabajo combinaba su formación como arquitecto con su experiencia más reciente como jardinero, creando una síntesis perfecta de sus talentos. Pasaba largas horas en el laboratorio de diseño, del que surgían conceptos innovadores que desafiaron la concepción convencional de los entornos construidos. Les asignaron habitaciones contiguas en la sección residencial del puesto de avanzada. Habitaciones pequeñas pero cómodas, con grandes ventanales que daban a los jardines experimentales. A menudo se reunían después del trabajo para compartir comidas y comentar su día. A veces paseaban juntos por los jardines. Non señalaba los sutiles cambios en el desarrollo de las plantas. Marcus describía sus últimas ideas de diseño. 6 meses después de su llegada, Marcus le presentó una propuesta a Nalón. El director del puesto de avanzada había aprobado un proyecto de vivienda experimental. Una pequeña comunidad de casas terrestres adaptadas al entorno lunar, que incorporaba especies vegetales autóctonas e importadas como elementos integrales. Marcus había sido nombrado arquitecto principal, con autoridad para seleccionar a su propio equipo. «Quiero que seas mi socia en este proyecto», le dijo con expresión sincera. «No como asistente ni consultora, sino como colaboradora plena. Tu conocimiento de los sistemas vegetales sería invaluable para crear espacios habitables verdaderamente integrados». Non se quedó momentáneamente atónita. «¿Quieres que ayude a diseñar las casas, pero no tengo formación en arquitectura? Tú tienes algo más valioso, una comprensión innata de cómo los seres vivos interactúan con su entorno. Ves patrones y relaciones que yo paso por alto». Sonrió. Además, la casa de la tierra que construí para ti era solo una aproximación rudimentaria de lo que podría ser posible. Juntos, podríamos crear algo verdaderamente extraordinario.
El proyecto se convirtió en su pasión compartida. De día, continuaban con sus tareas habituales en el puesto de avanzada. De noche, trabajaban en diseños para lo que empezaron a llamar arquitectura viva, estructuras que crecerían y se adaptarían junto con sus habitantes, respondiendo tanto a las condiciones ambientales como a las necesidades de quienes las habitaran. Su primer prototipo se completó un año después de su llegada al puesto de avanzada. Era una vivienda modesta, de tamaño similar a la Casa de la Tierra en Luxoria Prime, pero mucho más sofisticada en su integración de plantas y elementos constructivos. Las paredes incorporaban hongos especialmente desarrollados que proporcionaban aislamiento y soporte estructural. El techo era una membrana viva que regulaba la temperatura y la humedad. En todo el interior, plantas cuidadosamente seleccionadas filtraban el aire y respondían a los movimientos de los ocupantes con sutiles cambios de luminiscencia. Cuando la directora del puesto de avanzada visitó la vivienda terminada, quedó visiblemente impresionada. Este es exactamente el tipo de innovación que esperamos fomentar aquí, declaró. Necesitamos documentarlo a fondo y compartirlo con los demás. Estaciones de investigación. Su trabajo se hizo famoso en 2 años. Delegaciones de otros puestos de avanzada e incluso representantes de gobiernos planetarios visitaban Calderón para ver la creciente comunidad de hogares habitados. Cada nueva vivienda incorporaba mejoras y adaptaciones basadas en la experiencia adquirida con versiones anteriores. No había 2 iguales. Cada una se diseñaba pensando en ocupantes específicos, teniendo en cuenta sus necesidades biológicas, preferencias culturales y gustos personales. Para Nalón, lo más gratificante de su trabajo era ver los rostros de los nuevos residentes al entrar por primera vez en sus hogares. A menudo se producía un momento de asombro, a veces incluso lágrimas, al experimentar la sensación de una vivienda que parecía darles la bienvenida, que respondía a su presencia de maneras sutiles y reconfortantes. Siento que esto fue creado solo para mí, dijo una botánica de Tours al entrar en su nuevo hogar, mientras sus dedos alargados recorrían las superficies sensibles de las paredes. En cierto modo, así fue, respondió Nalón, moviendo sus 4 manos con orgullo y satisfacción. 3 años después de abandonar Luxoria Prime, Nalón recibió una comunicación inesperada. Provenía de una sociedad de preservación cultural Vespari con sede en una estación espacial en el brazo de Orión. Habían estado siguiendo las publicaciones sobre el proyecto de arquitectura viviente y estaban particularmente interesados en las contribuciones de Nean. La invitaron a visitar la estación y compartir sus conocimientos con los jóvenes Vespari que estudiaban fuera del planeta. Deberías ir, la animó Marcus cuando ella le mostró la invitación. Tu gente debe saber lo que has logrado. Los ojos ámbar de Nean lo escrutaron. No te preocupa que me ausente de la siguiente fase del proyecto. Seguiremos aquí cuando regreses, terminó él por ella. Esto es importante, Nilón. No solo para ti, sino para todos los Vespari. Estás demostrando lo que tu gente puede lograr cuando se le da la oportunidad. La estación de preservación cultural albergaba la comunidad Vespari más grande fuera de su planeta natal. Más de 300 miembros de su especie vivían y trabajaban allí, manteniendo un repositorio de especímenes botánicos y conocimientos recopilados durante siglos. Cuando Nean llegó, la recibieron con una ceremonia de bienvenida tradicional que no había experimentado desde que dejó Vespa. Su visita de 2 semanas se extendió a 1 mes mientras compartía con Marcus las técnicas y los principios que había desarrollado. Los jóvenes estudiantes Vespari estaban ansiosos por aprender y formulaban innumerables preguntas sobre la integración de sistemas vegetales en entornos construidos. Muchos expresaron interés en visitar el puesto de avanzada de Calderón para ver las viviendas vivientes de primera mano. Lo que más sorprendió a Nalón fue el interés mostrado por los ancianos de la estación. Tradicionalmente conservadores, inicialmente se habían mostrado escépticos ante su colaboración con un humano. Sin embargo, tras ver modelos holográficos detallados de la arquitectura viviente, su actitud cambió a una de cauteloso respeto.
Has tomado el antiguo conocimiento de nuestro pueblo y lo has aplicado de maneras que jamás imaginamos, le dijo el anciano principal durante una cena formal. Algunos podrían verlo como una ruptura con la tradición, pero yo lo veo como el desarrollo natural de nuestra herencia. En su última noche en la estación, Nalón recibió un regalo, un retoño de una rara planta guardiana Vespari, una especie que tradicionalmente custodiaba templos y espacios sagrados. Estas plantas casi nunca podían salir del control Vespari. Llévaselo a tu compañero humano, dijo el anciano jefe, colocando la plántula en las manos de Nean. Dile que es un gesto de gratitud de nuestro pueblo por haber visto lo que otros no vieron. Cuando Nalón regresó a Calderón, encontró a Marcus esperándola en el muelle. La sonrisa que iluminó su rostro al verla despertó en ella emociones que habían estado creciendo durante años. Esa noche, plantaron la plántula guardiana en una alcoba especial que habían diseñado en su última vivienda prototipo. Mientras realizaban el ritual juntos, ya familiar para Marcus por haberlo hecho muchas veces, Nalón sintió una sensación de plenitud. Allí, a años luz de sus mundos de origen, habían creado algo que ninguna de sus especies habría podido lograr sola. El anciano te llamó mi compañero cuando me dio esta plántula, dijo Nalón mientras observaban cómo las raíces de la planta se afianzaban en la tierra preparada. No lo corregí. La mano de Marcus encontró la suya, un gesto cada vez más frecuente entre ellos. ¿Por qué lo harías? Es lo que somos entre mi gente. La alianza tiene implicaciones más profundas. Es un vínculo formal reconocido por la comunidad y la ley. ¿Eso es algo que desearías?, preguntó con voz suave. Las 4 manos de Nean se movieron con un gesto que denotaba certeza. Contigo, sí. Aunque no sé si un vínculo así entre nuestras especies sería reconocido. Marcus sonrió. Nos hemos acostumbrado a desafiar el reconocimiento, ¿no? Desde peticiones de tutela hasta arquitectura viviente, parece que no dejamos de traspasar los límites. La ceremonia formal de asociación tuvo lugar 6 meses después en la cúpula central del puesto de avanzada de Calderón. Representantes de una docena de especies se reunieron para presenciar la unión, el primer vínculo oficialmente reconocido entre un humano y un Vespari. El registro galáctico, tras una vacilación inicial, accedió a registrar la asociación bajo una nueva clasificación, Vínculo de Colaboración Cultural de Inter-PC. La terminología burocrática hizo reír a Marcus. Todavía no se deciden a llamarlo por su nombre, dijo mientras se preparaban para la ceremonia. ¿Cómo lo llamarías tú?, preguntó Nolan, ajustándose la prenda ceremonial que había tejido con fibras cultivadas en sus jardines experimentales. Marcus la miró, con expresión seria a pesar de su risa anterior. Te amo, Nalón. Así de simple. La ceremonia incorporó elementos de las tradiciones humanas y Vespari. Intercambiaron votos bajo un arco de plantas vivas. Sus manos se unieron en el patrón Vespari de la conexión eterna. Marcus colocó un anillo de plata terrosa en una de las manos inferiores de Nean mientras ella enroscaba una enredadera viva alrededor de su muñeca. Una enredadera que había crecido a partir de un esqueje de la planta que habían cultivado en su hogar terrenal en Luxoria Prime y que habían transportado cuidadosamente a Calderón. Con el paso de los años, el proyecto de arquitectura viviente se expandió más allá del puesto de avanzada de Calderón. Estaciones de investigación de todo el sector comenzaron a adoptar sus diseños, adaptándolos a diversos entornos y propósitos. Se estableció un programa de capacitación que atrajo a arquitectos y botánicos de docenas de mundos para aprender los principios que Marcus y Nalón habían impulsado. 5 años después de su ceremonia de unión, fueron invitados a la Tierra para asesorar en un importante proyecto de rehabilitación en regiones afectadas por el cambio climático. Para Marcus, fue un regreso a casa que una vez creyó imposible. Para Nalón, era una oportunidad de ver el mundo que había visto nacer al ser humano que había cambiado su vida. Llegaron en primavera, cuando los jardines del hemisferio norte estaban en plena floración. Marcus llevó a Nalón a ver campos de flores silvestres, bosques ancestrales, por supuesto,
jardines repletos de rosas. Se maravilló ante la diversidad de la flora terrestre, encontrando tanto sorprendentes similitudes como fascinantes diferencias con respecto a la flora de su planeta natal. Estando en la Tierra, recibieron una comunicación inesperada de Luxoria Prime. La investigación del registro galáctico, que había comenzado con su caso, había dado lugar a reformas generalizadas en el trato a los trabajadores subcontratados en todo el sector. La familia Dravik, enfrentando crecientes desafíos legales y el escrutinio público, se había visto obligada a renunciar a su finca. La propiedad se había convertido en una reserva botánica dedicada al estudio ético y al cultivo de especies vegetales raras. Aún más sorprendente fue la noticia de que la pequeña casa subterránea que Marcus había construido, su santuario secreto durante aquellos difíciles días, había sido descubierta durante la conversión de la finca. En lugar de ser demolido, se había conservado como sitio histórico, símbolo de los cambios que habían transformado la sociedad luxoriana. Los visitantes de la reserva podían ahora recorrer la humilde estructura donde, según la versión oficial, se gestó la alianza que transformó las relaciones entre las especies interp. Lo han hecho sonar tan grandioso, dijo Marcus riendo al leer el anuncio. Era solo un simple refugio construido por necesidad. Los ojos ámbar de Nean reflejaban comprensión. Era más que eso. Era el primer hogar que fue verdaderamente mío, el primer lugar en la galaxia donde sentí que pertenecía. Marcus tomó su mano y sus 4 manos se movieron en un gesto que expresaba satisfacción. Ahora pertenezco a todos los lugares donde estamos juntos. Su trabajo los llevó a recorrer la galaxia en los años siguientes. Diseñaron estructuras habitables en una docena de mundos. Cada proyecto se basaba en lo aprendido en los anteriores. Su reputación creció no solo como arquitectos innovadores, sino también como defensores de la cooperación y la comprensión entre las especies interp. 10 años después de abandonar Luxoria Prime, regresaron a Vespa, el planeta natal de Nean. El planeta permaneció en gran medida cerrado a los forasteros. Pero se hizo una excepción con la alianza que había alcanzado tal renombre. Fueron invitados a diseñar un nuevo tipo de vivienda para las regiones de Vespa afectadas por los cambios climáticos. Para Nalón, el regreso a su mundo natal despertó emociones complejas. La familiar atmósfera crepuscular, la densa vegetación que cubría cada superficie, la sutil comunicación de las plantas, ausente de su vida durante tanto tiempo. Todo le resultaba a la vez dolorosamente familiar y extrañamente distante. ¿Te sientes como en casa?, preguntó Marcus mientras caminaban por un bosque de imponentes árboles violetas, cuyas ramas se entrelazaban formando un dosel viviente. Nalón reflexionó sobre la pregunta. Me siento como en casa, respondió tras un instante. El hogar de mi infancia, de mis ancestros, pero no mi único hogar. Pasaron 3 años en Vespa, trabajando estrechamente con las comunidades locales para desarrollar viviendas que honraran los principios tradicionales Vespari, incorporando a la vez nuevas técnicas desarrolladas en otros lugares. El proyecto fue un éxito que superó todas las expectativas, propiciando una apertura sin precedentes de la sociedad Vespari a la influencia externa. Para cuando partieron, un pequeño pero significativo número de otras especies habían sido invitadas a Vespa para aprender y colaborar. Entre ellas se encontraban varios humanos atraídos por la extraordinaria historia de la alianza entre Marcus y Nean. Mientras su nave despegaba de la superficie de Vespari, Nalón vio cómo su mundo natal se alejaba a través de la ventana. Sentía tristeza al partir, pero no la desesperada añoranza que la había acompañado durante tantos años. Ahora sabía que regresaría, que el vínculo no se había roto, sino transformado. Marcus se unió a ella en la ventana, su mano encontrando la de ella en el gesto familiar que se había vuelto instintivo para ambos. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. Los ojos ámbar de Nean reflejaban las estrellas que comenzaban a verse a medida que ascendían al espacio. ¿Importa mientras estemos juntos?, sonrió. Para nada. 2 décadas después de aquella noche en que un jardinero humano descubrió a un sirviente de Vespari durmiendo a la intemperie,
Su legado se había extendido mucho más allá de lo que jamás hubieran imaginado. La arquitectura viviente que impulsaron había evolucionado hasta convertirse en un movimiento que estaba transformando la manera en que los seres sencientes de toda la galaxia concebían su relación con los entornos que habitaban. Quizás aún más significativo fue el impacto de su colaboración en las relaciones interespecíficas. El Tratado de Cooperación Galáctica se había enmendado varias veces, principalmente debido a casos que citaban su precedente. La clasificación de Vespari como semisenciente había sido abolida formalmente en la especie Tur. Vínculos similares a los suyos, antaño considerados extraordinarios, se estaban volviendo cada vez más comunes. En el 25º aniversario de su partida de Luxoria Prime, recibieron una invitación para asistir a una ceremonia en la reserva botánica que había sido la finca Dravik. Se estaba inaugurando una nueva ala en honor a la colaboración botánica de Inter-PC, y el director de la reserva deseaba nombrarla en su honor. ¿Deberíamos ir?, preguntó Marcus, con el cabello ahora completamente plateado, el rostro surcado por las arrugas de los años, pero los ojos tan brillantes como siempre. Nalón, cuya piel lavanda se había tornado de un púrpura intenso con la edad, reflexionó sobre la pregunta. Creo que sí. Cerraría el círculo, ¿no? Para regresar al lugar donde todo comenzó. A la ceremonia asistieron representantes de todo el sector, incluyendo a varios de sus antiguos compañeros del puesto de avanzada de Calderón. La nueva ala se ubicaba en una magnífica estructura que incorporaba muchos de los principios que habían desarrollado a lo largo de los años. Un edificio vivo que parecía respirar y palpitar al ritmo de las plantas que contenía. Tras los discursos formales y la develación de una placa conmemorativa, fueron conducidos a una exposición especial, una recreación detallada de la casa original de la Tierra, construida según las especificaciones exactas que Marcus había utilizado tantos años atrás. Junto a ella se alzaba una proyección hueca que mostraba su evolución hacia la sofisticada arquitectura viva que habían impulsado juntos. Mientras contemplaban la humilde estructura donde su viaje en común había comenzado realmente, una asistente se acercó. «Tenemos algo especial que mostrarles», dijo, guiándolos a un pequeño jardín detrás de la exposición. Allí, en un lugar de honor, crecía una enredadera toliana, enorme y extendida, con sus hojas púrpuras que brillaban con bioluminiscencia. Era inconfundiblemente descendiente del pequeño retoño que habían plantado en el suelo de su hogar de tierra antes de partir. «¿Cómo es posible?», susurró Nalón, gesticulando con asombro. «Debería haber muerto cuando nos fuimos». El cuidador sonrió. Según nuestros registros, el anterior jardinero de la finca Beilen, el foriano que testificó en su audiencia, la descubrió poco después de su partida. Al reconocerla como una planta compañera de los Vespari, se esmeró en preservarla. Cuando la finca se convirtió en reserva, la enredadera fue trasladada aquí. Marcus extendió la mano para tocar una de las hojas y ésta respondió con un destello de luz. «Lo recuerda», dijo en voz baja. «Las plantas compañeras de los Vespari nunca olvidan sus vínculos», explicó Nalón con la voz quebrada por la emoción. «Incluso a grandes distancias, incluso después de décadas, la conexión permanece». Esa noche, después de que la multitud se dispersara y el personal preservado les concediera amablemente privacidad, Marcus y Nalón se sentaron bajo la extensa enredadera toliana. Sobre ellos, las lunas de Luxoria Prime trazaban sus caminos en el cielo nocturno, tal como lo hicieron la noche en que un jardinero humano vio por primera vez a un sirviente Vespari acurrucado contra un cobertizo en el frío. ¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?, preguntó Marcus, con su mano curtida por el frío. Entrelazadas con las suyas aquella noche en que encontraste la manta térmica que te dejé. Los ojos ámbar de Nean brillaban a la luz de la luna. Jamás. En mis momentos más oscuros en este mundo, solo esperaba sobrevivir a mi contrato y tal vez algún día regresar a Vespa. La posibilidad de lo que hemos construido juntos era inimaginable. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, asintió ella. De un palacio construido por un jardinero a un movimiento que abarca la galaxia.
Marcus sonrió. Nunca se trató de las estructuras en sí, ¿verdad? Se trataba de crear espacios donde la vida pudiera florecer, donde pudieran formarse conexiones que de otro modo habrían sido imposibles. Las 4 manos de Nean se movían siguiendo el patrón que, a lo largo de los años juntos, ella le había enseñado a reconocer como amor. Los mejores arquitectos son aquellos que comprenden que su verdadero trabajo no reside en los edificios que crean, sino en las vidas que se desarrollan dentro de ellos. A medida que la noche se profundizaba a su alrededor, la vid Fiyan comenzó a brillar con mayor intensidad, proyectando su luz suave sombra sobre sus rostros. En esa luminiscencia, los años parecieron desvanecerse. Y por un instante, fueron como al principio, un jardinero humano y un sirviente Vespari, encontrando el uno en el otro un inesperado refugio contra la vasta indiferencia de la galaxia. Décadas después, mucho después de que Marcus y Nalón completaran su último viaje juntos, la vid seguía prosperando en su jardín especial de Luxoria Prime. Visitantes de toda la galaxia acudían a verla, a conocer la historia de la improbable alianza que había comenzado con un simple acto de bondad y se había convertido en un movimiento que transformó mundos. Entre esos visitantes había humanos y Vespari que habían forjado sus propios lazos, inspirados por el camino que se les había abierto. Se paraban bajo la antigua vid, que ahora cubría toda una pared del jardín con su crecimiento luminoso, y sentían el eco de una conexión que había desafiado las convenciones, las expectativas e incluso el paso del tiempo. Y a veces, en las horas más profundas de la noche, cuando la reserva estaba vacía de visitantes, el personal informaba haber visto la vid brillar con una intensidad inusual, como si respondiera a presencias que solo ella podía percibir. En esos momentos, se hablaba en voz baja de la leyenda de que los espíritus del jardinero humano y la Vespari a quien salvó habían regresado al lugar donde comenzó su extraordinario viaje. Ya fuera cierto o simplemente un hermoso cuento para honrar su memoria, la historia del humano que construyó un palacio para una sirvienta alienígena seguía difundiéndose. Un testimonio del poder de la compasión para transformar no solo vidas individuales, sino mundos enteros. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí les dejo otro video que seguro les gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.